tomar buenas decisiones profesionales en videojuegos no tiene por qué ser tan complicado. Lo único que nos hace falta es tener un marco de trabajo que nos ayude a no caer presos de nuestras emociones a la hora de decidir si cambiar de puesto, de empresa o directamente dejar la industria. Hola, soy Dani y para los que no me conozcáis, mi carrera no empezó en los videojuegos. Desde pequeño siempre había querido ser biólogo, pero resulta que cuando entré en el instituto decidí cambiarme a informática. Todo para terminar la carrera y ya meterme de una vez por todas en la industria del videojuego. Y la verdad que todos estos pivotes que ha seguido mi carrera profesional fueron decisiones muy difíciles de tomar, llenas de estrés, ansiedad y noches enteras tragando techo como un campeón. Y fue durante este tiempo donde me di cuenta de lo importante que es tener un marco de trabajo para tomar decisiones profesionales con confianza. Por eso, si pudiera volver atrás, seguramente abordaría el proceso de una forma completamente distinta, explorando dónde me encuentro, cuáles son mis opciones y cuál es el riesgo de cada una de ellas. Así que si os estáis enfrentando a una decisión de este tipo, quedaos porque esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero que me gustaría explorar es por qué es tan difícil tomar decisiones profesionales si al final los videojuegos no son una carrera de vida o muerte. Es decir, no estamos tomando la decisión de si salvar o no a un paciente o de si este tipo de material puede hacer que un edificio se derrumbe dentro de 10 años. Y aunque vale, sí es cierto que nuestro trabajo es importante y que es lo que nos da de comer, seguramente si estás viendo este vídeo tienes un montón de alternativas que simplemente pueden hacer que subsistas. Por lo que la decisión de si ir a una empresa AAA o a una indie o si empezar un proyecto de videojuegos por tu cuenta realmente no es tan importante a nivel vital, sino que creo que simplemente es una situación en la que las dos opciones tienen el mismo valor. No es que una sea mejor que la otra, es que las dos son buenas a su manera. Si queréis imaginarlo más visualmente, imaginaos que tenéis el típico cruce que se pone siempre de metáfora en este tipo de casos, y no es que un camino esté lleno de zarzas y sea más rápido, y el otro esté lleno de arcoíris y sea más fácil. Es que los dos están medianamente bien y más o menos tardan lo mismo en llegar al objetivo, por lo que es muy difícil decidir ya que no hay una decisión clara sobre otra. Esto es una noticia fantástica porque nos está diciendo que realmente no hay una mala decisión, pero eso no quita que sea difícil tomarla. Y oye, no soy el único que dice esto de que las decisiones profesionales muchas veces no son tan importantes como parecen. Hace unos años el equipo de McKinsey hizo un estudio precisamente sobre este tema, donde vieron que la gente ponía muchísima más gravedad en las consecuencias de las decisiones profesionales que estaban pensando en tomar. Y yo personalmente veo este tipo de cosas como una montaña rusa. Prácticamente siempre que vas a un parque de atracciones y ves la atracción desde fuera, parece muchísimo más aterradora de lo que luego es realmente dentro. Y aunque sí es cierto que es emocionante y tienes un poquito de miedo, para nada se adecua a lo que estabas pensando antes de montarte. Y creo que el principal causante de esta sensación irreal que tenemos hacia las decisiones profesionales es precisamente que el sistema está montado para que no tengamos agencia. Solamente tenéis que pensar en el concepto del coste de oportunidad y cómo seguramente en una cena familiar es mucho más fácil que apoyen la decisión de quedarte en tu empresa en lugar de arriesgarte a irte a otro sitio, porque la primera parece más segura y le quita agencia al trabajador para dárselo a la gente que realmente tiene poder en las empresas. Y oye, yo soy el primero que ha sufrido de este problema. Recuerdo perfectamente cómo mi empresa de prácticas era un sitio en el que estaba más o menos a gusto, pero que no sentía que fuera ni mi pasión ni tuviera las mejores condiciones del mundo. Y aún así, cuando llegó el día de irme, me planteé seriamente quedarme y no irme a una empresa de videojuegos, solamente porque esta decisión parecía más segura y recibía más apoyo por parte de mi círculo. Y la verdad que me alegro mucho de haber luchado contra estos pensamientos, porque de no ser así probablemente no estaréis viendo este vídeo, no habría empezado mi carrera en videojuegos y no habría creado el maravilloso producto que acabo de sacar al público. Una pequeña guía de 9 pasos que te va a hacer ser muchísimo más productivo en tu carrera como desarrollador de videojuegos. Y todo esto de forma completamente gratuita, solamente tienes que dejar tu email en la descripción y te llegará un correo enseguida con el PDF de forma gratuita. ¿Habéis visto ahí como hilo lo que estoy diciendo para poder venderos el producto y que no parezca forzado? Nah, si es que purísimo marketing, la verdad. Bueno, ahora que ya tenemos en mente una razón más por la que el capitalismo y la sociedad es una mierda ahora mismo, vamos a intentar arreglar la situación y ponernos las cosas un poquito más fácil. Y sinceramente solamente quiero recomendaros un consejo en todo el vídeo, y es que apliquéis el concepto de los 5 cubos profesionales de Steven Bartlett. Steven es el autor del famosísimo podcast Diario de un CEO, uno de los podcasts más famosos del mundo que explora temas profesionales con un toque emocional muy interesante. En cualquier caso, en su libro Steven habla de un concepto muy interesante para tomar decisiones profesionales de la mejor forma posible, y es el de pensar en nuestra carrera como un líquido que puede llenar uno de 5 cubos. Nuestros conocimientos, es decir, lo que sabemos, nuestras habilidades, es decir, cómo aplicamos esos conocimientos, nuestros contactos, la gente que conocemos en la industria, los recursos, ya sea tiempo, condiciones o dinero, y finalmente nuestra reputación, por lo que nos conocen los demás. La idea es que cuando te enfrentes a una decisión profesional, explores si llenan o vacían uno de estos cubos, y Steven nos anima primeramente a asegurarnos de que los dos primeros están completamente llenos, ya que aboga
a que la única forma de llenar los otros 3 es que estos 2 primeros rebasen y el agua caiga hacia el resto de cubos. Y esto es así porque tus conocimientos y tus habilidades son las únicas cosas que son inamovibles en el tiempo y que por mucho que te echen del trabajo o tengas un problema en tu empresa, nunca te van a quitar. Te pueden quitar tus contactos, tu dinero o tu reputación, pero nunca te pueden quitar lo que sabes. Simplemente pensad en 2 personas, Sagat y Hoyt, donde Sagat entra en una empresa en un puesto por encima de sus capacidades, con un sueldo muy jugoso y un título en LinkedIn que va a hacerle muy atractivo a los ojos de los recruiters. Hoyt se centra más en una empresa donde simplemente está aprendiendo muchísimo, aplicando sus habilidades y poco a poco mejorando como trabajador. Suponed que esa empresa de videojuegos se va a pique, que viendo cómo está la industria no es tan difícil de pensar. Y las 2 personas se van a la calle. Hoyt va a mantener todo lo que ha aprendido durante su trabajo, ya que sus 2 cubos están totalmente llenos y no pueden ser vaciados. En cambio, Sagat ha perdido sus contactos, su sueldo y probablemente su reputación, ya que el nombre de la empresa donde estaba ha quedado manchado para siempre, por lo que tiene que empezar de cero con los 5 cubos vacíos. Uno de los mejores hábitos para responder este tipo de cuestiones es la de escribir en un diario. Hace poco leí precisamente un libro que hablaba de este tema llamado The Road Less Stupid, el cual nos anima a invertir muchísimo más tiempo de lo que estamos haciendo ahora en simplemente pensar y reflexionar sobre las decisiones que queremos tomar, ya que el autor aboga que las carreras profesionales, los negocios e incluso la vida en general son simplemente un proceso de saber cuál es el punto A, es decir, dónde estamos, cuál es el punto B, dónde queremos ir, y no solo cómo es el camino de A a B, sino cuál es el obstáculo que hay entre estos 2 puntos, y cuáles son las acciones que tenemos que tomar para eliminar ese obstáculo. Exactamente igual que cuando Snorlax se ponía en medio del camino y tenías que usar la Pokeflauta, para que lo entendáis los frikis de mierda como yo. Por lo que tomar una decisión profesional de este calibre se basa en responder 3 preguntas sencillas. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? ¿Cuál es el obstáculo entre estos 2 puntos? ¿Y cuáles son las opciones que tengo y cuál es el riesgo de cada una de ellas? Aquí tenéis un abanico inmenso de posibilidades y ejercicios para responder cada una de las preguntas. Y os animo a que le dediquéis una horita cada semana a explorar estas cuestiones en profundidad. Esto es un hábito que llevo usando yo desde los últimos meses y que ha cambiado completamente cómo veo mi vida y mi carrera profesional. Ya que hay una diferencia clave entre decir qué voy a hacer con mi carrera que preguntarte específicamente, vale, cuál es la situación en la que me encuentro y qué valores profesionales estoy dejando de lado aunque son importantes para mí, dónde quiero ir para que esos valores profesionales afloren y cuáles son las acciones concretas que tengo que hacer cada día para poder llegar hasta ese punto. Todo sin olvidar que cada una de estas acciones conlleva un riesgo y está en vuestra mano decidir si estáis a gusto o si las consecuencias positivas merecen la pena por las posibles negativas. Si os cuesta arrancar, os dejo un link en la descripción, un Notion con todas las preguntas que he sacado de este y otros libros. Además, por supuesto que si queréis que os eche un cable para arrancar en este proceso, no dejéis de pedir ayuda en los comentarios, que siempre estoy encantado de leeros. Supongamos que me estoy enfrentando a una decisión profesional súper común en el mundo del desarrollo de videojuegos, y es si quieres tirar hacia un perfil más especializado o a uno de liderazgo, es decir, si quieres ser senior o lead. Lo primero que tendría que hacer en este caso es evaluar dónde me encuentro ahora mismo, escribiendo el nivel que siento que tengo tanto en liderazgo como en programación y en cuánto me gustan cada uno de ellos para saber a dónde quiero ir. Si por ejemplo decido que al final me gustaría más tener una posición de liderazgo, puedo explorar todas las cosas que tengo que hacer para ir desde el punto actual para llegar hasta la posición de lead, viendo si tengo que enfocarme más en cómo organizarme, en cómo liderar a la gente, en lugar de explorar en profundidad las últimas tecnologías y motores que salen al mercado. Entre estos 2 caminos va a haber un obstáculo, que en este caso sería que te asciendan en tu empresa actual, por lo que las opciones que tienes es pelear en tu empresa actual para que este ascenso ocurra o moverte a otra empresa, cada una con un riesgo, la de la empresa de oportunidad y la de irte a un riesgo de perder tu trabajo. Teniendo todo esto en la cabeza, puedo ver que esta decisión apunta sobre todo al cubo de los conocimientos, ya que estoy aprendiendo cosas sobre una temática distinta a lo que estaba haciendo hasta ahora, por lo que una de las claves para ver si esta es una decisión inteligente es ver si mi cubo de conocimientos y habilidades está lo suficientemente lleno como para que si esta decisión sale mal, pueda levantarme y continuar mi camino sin problemas. Como podéis ver, la mayoría de decisiones profesionales no son más que un proceso sistemático, y una de las claves para triunfar de las que me estoy dando cuenta es de no depender de tus emociones o de tu pasión, ya que estas son cosas volátiles y difíciles de controlar que a la larga suelen traer consecuencias muy negativas. Así que si sentís que son precisamente estas las que están guiando vuestra carrera y no queréis que sea así, os recomiendo que le echéis un vistazo a este vídeo de aquí donde exploramos precisamente por qué la pasión es una herramienta muy mala en el desarrollo de videojuegos y en cómo podéis sustituirla por cosas más sanas y efectivas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Chao, chao.